Vamos a empezar con nuestros ejercicios. Si habéis seguido con atención los temas de dibujo tratados hasta ahora, os resultará fácil comenzar a realizar los primeros encajes de figura. No os asustéis, no hace falta ser grandes anatomistas. Os bastará con aprender a observar, acotar y encajar la figura humana. A partir de ese esquema, resultará más sencillo perfilarla e ir acabándola dando sombras y volúmenes. Vamos a empezar estudiando las formas elementales en las que podemos descomponer el dibujo. La observación será el primer paso y fundamental antes de lanzarse a trazar las primeras líneas. Usaremos un modelo del cuerpo humano y sobre él vamos a ver cómo puede acotarse la figura en unas pocas líneas. Partimos de un rectángulo inicial. A partir del rectángulo, trazamos un eje vertical que divide en dos partes simétricas la figura y una línea horizontal para obtener la medida de la cabeza. Ahora, tomando como base esta medida, trazamos tantas líneas horizontales como cabezas tiene el cuerpo. Unas 7,5 más o menos según el canon. Perfecto, sigamos trabajando. Vamos a trazar ahora dos líneas verticales acotando la cabeza. Y empezamos a relacionar proporciones. De la cabeza a los hombros hay una medida aproximada a otra cabeza. Buscamos ahora las líneas y alturas a las que llega la pelvis. Más o menos sabemos que divide en dos la figura. Ahora señalamos la altura a la que llegan las manos. Vemos que el codo se sitúa a igual distancia del hombro que de las manos. Seguimos buscando ejes. Ahora los que quedan inclinados respecto a la vertical. Vemos que los hombros están ligeramente inclinados. Al estudiar las poses de la figura, tened en cuenta que además de simetría entre el lado derecho y el izquierdo, existe un equilibrio. El equilibrio en la pose de una figura lo da el centro de gravedad, es decir, el eje a partir del que se compensan los pesos cuando la figura no está totalmente vertical. Os lo explico. Si nos inclinamos a un lado manteniendo el cuerpo recto, caemos. Lo normal es que el brazo opuesto o la pierna compensen el peso y que el eje de la figura se desplace del eje vertical. Así. El encaje busca, en esencia, la reducción de los modelos a la mínima expresión de las formas: el rectángulo, el cuadrado o el círculo. Como cualquier otro elemento, la figura humana se puede encajar dentro de formas simples. Esta simplificación nos permite prestar atención al orden y la proporción del conjunto, antes de entrar en el estudio de los detalles de cada una de las partes de los objetos. Ahora vamos a utilizar este maniquí como modelo para hacer apuntes. Es un artilugio perfecto para trabajar la figura en diferentes posiciones y acostumbrarnos al apunte del natural. Puede parecer que es más complejo, pero es más interesante que usar fotos. Empezaremos con dibujos con poses naturales, sin forzarlas. Dibujamos el eje de la figura y lo dividimos en unas 8 partes. Vamos a hacer un encaje sencillo del maniquí de frente. A través del encaje,
reducimos el cuerpo a elementos sencillos. Buscaremos proporciones, no detalles ni volúmenes. No nos preocupemos por ello de momento. Muy bien. Seguimos las indicaciones que hemos visto en el ejercicio anterior, colocando la pelvis a la mitad. Los brazos. Trazamos un óvalo en la parte superior para la cabeza y las piernas. Encontraréis este tipo de maniquís en cualquier tienda de artículos de arte. Y vamos a encajar de forma sencilla el resto de elementos. Bueno, pues esta ya está. Nos ha quedado muy bien. Vamos a cambiar la pose del maniquí por una menos simétrica. Las poses naturales no suelen ser simétricas. Como vemos, si se desplaza el eje central, se desplaza el centro de gravedad. Todo tiende a tener un cierto equilibrio. Cada elemento afecta al resto. No olvidemos que en las fases iniciales de un dibujo, los trazos deben ser suaves para poder acentuar los finales y que se vean más. Es importante al dibujar ver más la figura o motivo que el papel. Con frecuencia la gente se pasa demasiado tiempo mirando el papel y olvidándose del motivo. Así al final se acaba dibujando algo que realmente no estamos viendo. Como cualquier otro elemento, la figura humana se puede encajar dentro de formas simples. Estamos obteniendo el resultado que buscábamos, gracias a la correcta combinación de formas. La toma de apuntes es fundamental antes de pasar a técnicas de dibujo más complejas. Y para practicar la figura humana, nada mejor que este maniquí. Con él entenderemos perfectamente el concepto de simetría. Pasemos a otro ejercicio. Uno de los mejores consejos que os puedo dar es que llevéis siempre encima un pequeño cuaderno y lápiz. Nada mejor que tomar apuntes del natural de personas en situaciones cotidianas para perfeccionarnos en el dibujo de la figura. En esta ocasión vamos a contar con esta fotografía. Antes de empezar a dibujar, hemos de tener en cuenta una cosa importante. Cualquier figura, con ropa o no, requiere el mismo desarrollo. Así que vamos a encajar primero el cuerpo de la figura y dibujar un esbozo. Luego, de forma figurativa, ya la vestiremos. Damos las primeras líneas para hacer el encaje inicial de la pose. Siempre estamos a tiempo de ir rectificando las líneas hasta que obtengamos lo que buscamos. Aquí debemos fijarnos en la posición de las partes del cuerpo y sus proporciones. Y recordad que por muy compleja que sea la figura, siempre se puede reducir a formas básicas muy sencillas. Ya tenemos el esquema listo.
Seguimos trabajando las líneas, perfilando perfectamente el dibujo. Es mejor trabajar con un trazo suave, sin apretar. Es imprescindible dominar bien la técnica del dibujo. Ya veréis cómo nos servirá de base en otras técnicas. Así nos es más fácil borrar ahora las líneas de encaje y otros trazos superfluos que hemos utilizado para elaborar la figura. Insistamos un poco más en este punto. De este modo, perfeccionamos nuestro trabajo. Muy bien. Ya tenemos el esquema bien estructurado y con las diversas partes del cuerpo correctamente unidas con el perfilado del dibujo. Ya podemos empezar el vestido de la figura. No importa que las vestimentas sean holgadas o ajustadas al cuerpo. Tanto en un caso como en el otro, si la figura no está perfectamente definida, será muy difícil realizar un ropaje correcto. Como veis, ahora resulta muy fácil dibujar las ropas. Trabajemos aportando algo de nosotros mismos. Siempre se agradece conseguir una obra con nuestro estilo personal. Nuestra mano debe acostumbrarse a tomar apuntes. Cuantos más, mejor. Creamos los pliegues y las sombras correspondientes. Perfecto. Bien, hemos seguido unos pasos sencillos que nos han permitido llegar a un resultado más que aceptable. La práctica y la observación nos llevarán a mejorar día a día. Insistid y disfrutad. Los apuntes rápidos del natural permiten recoger los rasgos y poses principales que luego podemos elaborar en más detalle. Antes de vestir la figura, su estructura debe encontrarse bien desarrollada. Y con esto cerramos la unidad. Nuevos conocimientos a practicar y con uno de los temas más interesantes del arte, la representación de la figura humana. Hasta la próxima.